hombre del momento en el país. Dale, lo que tú quieras. Bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a estos diálogos transversales. Esta noche tenemos el honor de tener un invitado especial, a uno de los políticos más importantes del país y quizá el hombre del momento de México, precisamente por su protagonismo, por su presencia, por su visión, por su polémica y por muchas otras razones que convierten al senador Ricardo Monreal en alguien muy importante en este momento del país. Me voy a permitir, antes de dar la palabra al senador, leer una breve semblanza de su larguísima y prolífica trayectoria pública y política. Como ustedes saben, el senador es zacatecano. Nació en Fresnillo, Zacatecas, en 1960. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde es catedrático, y es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Inició su larga trayectoria pública como regidor, allá por los 80s. Después fue diputado y senador, y otra vez diputado entre 1988 y 1998. Más tarde fue gobernador de su entidad, del 98 al 2004. Y cuando se lanzó para la gobernatura, lo intentó hacer por el PRI, promovió elecciones primarias, no lo logró, y cuando le cerraron la puerta, se postuló por el Partido de la Revolución Democrática y ganó. Fue gobernador de su entidad por 6 años. Más tarde, fue otra vez senador de la República, de 2006 a 2012, y de ahí saltó a la Ciudad de México, donde fue jefe delegacional en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México entre el 15 y el 18. Desde 2018, como todos lo sabemos, a la fecha es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Sin embargo, el senador Monreal no ha sido solamente un político prolífico, exitoso y protagónico, sino también ha sido un político sensible a la cultura y el conocimiento. Tiene más de 30 libros publicados de su autoría y ha recibido diversos reconocimientos como líder político por diversos medios y publicaciones como Time, CNN, entre otras muchas organizaciones internacionales. Realmente, Ricardo, senador, es un honor tenerte con nosotros, puesto que eres un artífice, un protagonista, un hombre de Estado, de gobierno y de la política que está hoy definiendo la sucesión presidencial de este país. Sin embargo, quisiera empezar, antes, si me lo permites, senador, con 2 temas concretos antes de entrar al tema, a la materia del asunto que nos convoca hoy, que es la sucesión presidencial adelantada y los escenarios políticos de cara al 2024. Me gustaría entrar en materia hablando de la reforma eléctrica que pasa precisamente por el Senado de la República y que, como todos sabemos, es una iniciativa de ley polémica, compleja, difícil de entender, pero que a grandes rasgos existe una suerte de entendimiento en torno a ella, en donde claramente es regresiva en lo medioambiental y muy poco viable en lo económico. Tiene, digamos, unas implicaciones delicadas para el país, pero es una de las banderas que enarbola el presidente de la República. A ti, como senador y coordinador de la mayoría en el Senado, y como alguien que tiene, digamos, un liderazgo muy importante en el partido Morena y fuera de él, ¿qué nos podrías decir de cómo te ha llegado esta papa caliente al Senado, donde no ha sido fácil procesarla? Bueno, primero, David, muchas gracias por invitarme a este diálogo transversal, diálogos transversales, porque me permite a un público que de manera continua te sigue, expresarle lo que pensamos y en lo que creemos que debe pasar en el país. Y voy a empezar con responder esta primera pregunta que tú me has hecho. La reforma eléctrica que el presidente de la República ha presentado en una iniciativa de su autoría tiene ya varios meses en la Cámara de Diputados. Como recordaremos, esta iniciativa se envió como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados desde el año pasado, noviembre del año pasado. Y la Cámara de Diputados decidió abrir un espacio de discusión y de debate llamado Parlamento Abierto
y que ya tiene, si mal no recuerdo, 2 o 3 semanas. Aún no concluye ahí todavía el análisis y el dictamen que surgirá. Se supondría, David, que cuando se abre en el Congreso un parlamento abierto y se invita a distintas opiniones, voces y expresiones, se hace con un propósito de enriquecer la iniciativa. No tendría ningún sentido, si no vas a moverle una sola coma, invitarlos, dado que ya está procesado el voto mayoritario. En este caso, como se trata de una reforma constitucional, se requiere mayoría calificada. Quiere decir que Morena y sus aliados PT, Verde y PES por sí solos no alcanzan la mayoría calificada, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Necesitamos a la oposición para poder aprobar la reforma, ya sea el PRI completo, parte del PAN o MC o PRD. Tenemos que tener conciencia de que sin el voto del bloque no podríamos tener ninguna reforma que recupere la soberanía energética de México. Yo en lo personal voy a esperar, David, que me llegue al Senado para no intervenir de manera indebida en el debate que tiene la Cámara de Diputados. Tengo mis dudas sobre cómo está. En lo personal creo que debería enriquecerse la iniciativa para evitar arbitrajes internacionales donde comúnmente perdemos, para evitar judicialización de los contratos vigentes, para poder generar energías limpias e ir abandonando los fósiles, las fósiles como el petróleo y el carbón. Ir promoviendo energías limpias, que es el futuro del mundo y que además ayudarían en el cambio climático a enfrentarlo de manera más responsable. Eso es lo que creo, David. En eso pienso y así actuaré de manera responsable. No lo hemos debatido en el grupo, David, porque aún no tenemos nosotros la minuta enviada de la Cámara de Diputados y la mayoría de los compañeros está esperando para revisar la minuta cuando nos sea enviada, pero estamos muy pendientes de lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados. Y estaremos también muy pendientes de la llegada y de actuar con responsabilidad en el debate del Senado de la República. Con tu experiencia como legislador, Ricardo, senador, de muchos años, décadas, ¿crees que tenga algún sentido o prospere realmente para enriquecer la iniciativa este formato de parlamento abierto, del cual se ha hablado mucho, pero como bien lo mencionabas, pues no es fácil realmente conciliar propuestas externas, técnicas, críticas incluso, con una posición oficial más o menos ya predeterminada, donde hay básicamente dos posiciones: quienes no quieren mover una coma, literalmente aprobarla tal cual fue enviada, y hay quienes dicen que hay que rehacerla, que hay que meterse a fondo para realmente solventar este tipo de dificultades que son de todos conocidas. ¿Crees que llegue a algún término intermedio que la haga más transitable tanto en la Cámara de Origen con diputados como eventualmente en el Senado, que les llegue ya más suave, más aprobada y que entonces no genere tantas dificultades en el Senado de la República? Sí, sí lo creo, David, porque la experiencia me orienta a decirles que sí es posible. Te voy a poner y les voy a poner al auditorio solo 3 ejemplos de esta pasada legislatura. La Guardia Nacional. Prácticamente todos pensaron que no iba a ser posible alcanzar
las 2/3 partes, porque estaba muy encontrada la posición del bloque con la mayoría. Y sin embargo, al final logramos mover todas nuestras posiciones originales, David, y por unanimidad, algo que nadie se esperaba, sacamos la modificación constitucional. Ese fue un primer momento. Claro. Ahora, otro más, reforma educativa. Tú recordarás que en el periodo del presidente Peña se aprobó una reforma educativa que los maestros y las maestras consideraban punitiva y que era una mera reforma administrativa. Fue una lucha del magisterio durante muchos años, desde el 13 a la fecha. También se creyó que no íbamos a lograr la mayoría calificada para la reforma constitucional. Y también lo logramos en el Senado de la República. Y otra más, David, hay muchas, hay muchas. Revocación de mandato, hay muchas que hemos logrado la reforma constitucional, en ocasiones unánimemente y en ocasiones por una mayoría muy amplia. La otra fue la reforma al sistema de justicia, que también se creyó que no íbamos a lograr los acuerdos el año pasado. Solo 3 te di el ejemplo. Por eso yo estoy convencido que si hay diálogo, si nos escuchamos con respeto, si tratamos a la oposición como iguales en condiciones de querer construir un país mejor y no los hincamos y no los perseguimos y no los estigmatizamos, sino simplemente es un debate de iguales. Y los necesitamos, David. Por esa razón, el diálogo es fundamental para construir mayorías calificadas. En este caso, aquí en el Senado de la República, necesitamos a la oposición. Estamos al PAN, al PRI, a MC, al PRD, porque sin ellos no podríamos construir una reforma constitucional. ¿Podría suceder el caso de que se logre esa mayoría calificada para la digamos, reforma constitucional, no por unanimidad y ni siquiera por todos los partidos políticos, sino, como bien lo decías, con el PRI? Es decir, ¿no sería un triunfo apretado, una victoria pírrica que solamente fueran con un partido de oposición, que quizás sea el PRI el más propenso a aprobar una reforma de esta naturaleza, sin el concurso de los otros partidos? ¿Qué tan factible sería lograr un acuerdo más unánime que involucre a todas las fuerzas políticas en ambas cámaras? Yo tengo confianza, David. Tengo confianza en que podemos construir un acuerdo más amplio, un consenso más amplio, porque la experiencia de los últimos 3 años nos permite asegurar que sí se pueden mover posiciones que uno en un inicio de la discusión asume. Nosotros, de hecho, casi todas las iniciativas provenientes del Ejecutivo Federal las hemos modificado. Si no se hubieran modificado, no hubiésemos logrado el consenso. Y a veces también cedes en una negociación, David, no te puedes llevar todo lo que tú propones. Por eso es una negociación, porque puedes lograr alguna parte de tu proyecto original, pero también tienes que concederle a los opositores parte de su visión para lograr integrar un proyecto que beneficie a la nación. Yo creo en eso, estoy convencido porque lo he practicado y lo hemos llevado a cabo exitosamente. Quizá ese sea uno de tus atributos, senador, más notables, no solo tu posición moderada, conciliatoria y negociadora, sino también con una visión de Estado, me parece, que asume una responsabilidad política. Es decir, sabiendo que para lograr estos consensos, pues hay que ceder, hay que entregar, hay que saber modificar posiciones buscando un propósito común. Ahora, déjame pasar rapidísimo a la siguiente reforma que está generando pues una gran polémica en el país, que es la reforma electoral. Ahí me parece que pues se pone también en juego mucho en este país. Me parece que no tiene que no solo tiene que ver con
el Instituto Nacional Electoral y su integración y su funcionamiento, sino con la democracia misma. Decía un politólogo importante hace poco en la Feria Internacional del Libro que él no conocía un país donde el ganador cuestionara al árbitro y donde el ganador también se sometiera a una revocación o ratificación, como queramos verla, siendo que la oposición no la pide y donde tiene o goza de niveles de aceptación, de aprobación, de popularidad muy altos. En cuanto al INE, me parece que tú has expresado posiciones moderadas de responsabilidad en el sentido de estar a favor de una reforma electoral, pero entiendo que no necesariamente una reforma que barra con la institucionalidad y la composición actuales electorales en el país. ¿Cuál sería hoy tu visión respecto a esta serie de expresiones y mensajes que ha enviado el presidente de la República en torno al árbitro electoral mexicano, el INE? Es una buena pregunta como las otras, pero tú y yo, David, tenemos experiencia en esta materia. Tú, muy joven, participaste en la construcción de aquel IFE, aquel órgano electoral inicial. Yo participé en el primero, tú recordarás, yo estuve como 7 años de representante ante el Consejo General del IFE. Me tocó todavía votar antes de la reforma del 96. La del 96. En la primera votábamos los representantes del Poder Legislativo, incluso de los partidos. Luego, cuando se ciudadanizó que su presidente era Woldenberg, se nos suprimió el voto, se creó el Tribunal Electoral con plena jurisdicción, dado que había un tribunal administrativo de lo contencioso electoral. Y yo creo que esa es la reforma que dejó más huella. Lo recuerdo porque me tocó construir la del 89-90 y me tocó construir las siguientes reformas constitucionales y legales. Entonces, yo soy muy cuidadoso porque sí ha sido una construcción que nos ha costado bastante a todos, no solo a una persona, no es un patrimonio de una sola persona. Y creo que las leyes son perfectibles. Yo me metería mucho a lo de los medios de impugnación, del Tribunal Electoral, que ahora ha estado asumiendo un papel de legislador, igual que el INE. Me metería mucho a acotar el principio de legalidad y me metería mucho a hacer funcional el órgano electoral. No creo que el órgano electoral haya hecho las cosas tan mal, es una posición personal. Creo que la propia posición de algunos de los consejeros, en lo personal, su protagonismo o su actitud ha generado esta confrontación indebida con el Poder Ejecutivo o con el Poder Legislativo. Pero hasta en esa reforma política electoral probable, David, podemos ponernos de acuerdo. Yo confío en que obviamente tenemos que escuchar a los consejeros electorales en el caso de acudir a esa reforma. Tenemos que escuchar a los actores políticos y tenemos que escuchar a la sociedad. ¿De qué se queja más o menos el ambiente donde se cifra en la composición? Es decir, son 11 consejeros. Algunos piensan que debería retornar al otro esquema anterior que tú recordarás, de menos integrantes del consejo, creo que eran 7. 9 en aquel momento, ¿no? Y quizá, David, en el tema de el costo, no lo sé, pues es un servicio civil de carrera permanente, quizá en los medios de impugnación, quizá en la parte de lo contencioso o de los gastos de campaña o de la vigilancia de tipo electoral. Es decir, sí hay elementos que pudieran mejorarse y que en la práctica no han resultado del todo confiables.
Entiendo que hay desde la supresión de los pluris, de 200 y de 32 plurinominales, en el caso de diputados y de senadores, hasta la disminución de ellos a 100 en lugar de 200, o a eliminación de los 32 y solo quedaran los 96, los de la primera minoría y los de mayoría en los estados. Es decir, hay muchas propuestas, David, pero yo te diría que aún no hay un proyecto acabado. Claro. No hay un proyecto concluido. Sé que están trabajando en el Ejecutivo una propuesta. No la conozco, pero he visto algunas pinceladas sobre la materia. Yo soy un apasionado de la materia electoral. Tú lo sabes porque tú presentaste uno de los libros que he escrito en Jalisco, pero soy un apasionado y tengo mucho cuidado en que esta construcción que nos ha costado bastante no se derribe sin justificación. Es lo Claro. que, sin ofender a nadie, simplemente estoy intentando actuar con responsabilidad frente a una institución importante de la vida moderna del país. Yo participé en la primera elección, David, en la primera elección en 1988, hice campaña en el 87-88 y era la Secretaría de Gobernación la que tenía el control de las elecciones. Éramos los diputados los que nos autocalificábamos. El que tenía mayoría no importara que había pruebas, que había francas violaciones a la ley y al sufragio. Simplemente la mayoría decidía y era el tribunal. Era una autocalificación. Tú lo recordarás porque ya estabas de estudiante, aunque eres muy joven, pero yo no quisiera regresar a esos mecanismos donde el gobierno era el que decidía quién era o quién no era diputado o senador. Claro, yo coincido en que una reforma incremental, digamos, que ajuste las tuercas, la maquinaria electoral de este país, la institucionalidad electoral de este país sería algo saludable, como ocurre cada cierto ciclo político, donde finalmente pues se tiene que adecuar el marco normativo y electoral pues a la realidad vigente. En ese sentido, me parece que una reforma de ese tipo sería incluso celebrable, sería deseable para el país. Sin embargo, también existe una posición totalmente extrema que busca una reingeniería, por llamarle de una manera positiva, mucho más profunda, de mayor calado, que supondría incluso una reintegración del Consejo General, finalmente la máxima instancia de decisión del Instituto Electoral. Si bien es cierto que 4 consejeros electorales salen el próximo año, es decir, para estas fechas se tendrá que renovar de todos modos una tercera parte del Consejo General, hay quien dice que de una vez hay que renovar el conjunto. Me parece que cuando se habla de una reforma que implica salida de consejeros y no una reforma que implica el ajuste de estas tuercas, existe el riesgo de que haya un desconocimiento de la reforma electoral y de que la oposición pudiera, digamos, no sentirse representada, no sentirse cómoda, no sentirse, digamos, en confianza con un nuevo árbitro electoral, cosa que hoy no es el caso. Es decir, hoy por hoy el INE goza de credibilidad, de confianza, de altos índices de aprobación por parte de la sociedad mexicana, y en ese sentido pues habría que cuidar mucho este instituto que, si mal que bien hay que ajustarlo, me parece que en general pues ha dado resultados. Organiza elecciones y habría que, digamos, cuidar esa integración precisamente para buscar un balance. Si hay una reforma donde se requiere precisamente esto que comentabas, senador, de un consenso amplio, casi unánime, para reformar no solo la Constitución, sino para que haya reglas del juego de común acuerdo entre todos los contendientes, pues es en la materia electoral. Sí, incluso creo que has tocado un tema clave. Sí, David, coincido, o sea, creo que el órgano electoral, desde que se creó como órgano autónomo, en distintas etapas ha tenido desempeño, diría yo, aceptable. No, yo tengo un claroscuro en la época del 2006, cuando la diferencia que dio el triunfo al entonces presidente, para mí es muy dudoso, incluso no porque lo esté diciendo ahora. Yo lo escribí en un libro que se llama El fraude que no se vio.
Ese libro relata por qué razón creo que desde el 2006 el presidente López Obrador ganó la elección. Pero bueno, es historia. Yo lo que creo es que salvo esa breve lapso, el órgano electoral ha estado desempeñando de manera aceptable su papel. Incluso diría algo más. Para poder pensar en la reforma constitucional de gran calado, como así lo han definido algunos, también de nueva cuenta recuerdo que es mayoría calificada. Y pareciera ser que ya se ha prefigurado, David, una minoría que constituye la tercera parte. Pareciera ser que el PAN, PRI, PRD y fundamentalmente MC, como que están formando un bloque previo a cualquier modificación radical que profundizara la eliminación o la extinción o el cambio total del INE. Es decir, no será fácil. El debate apenas comienza, pero yo creo que todos podemos aportar. Pero no será una situación cómoda para nadie cuando se presente la iniciativa, que no sabemos hasta dónde quiera llegar el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, en esta propuesta de reformas. Recuerda, David, que él ha priorizado 3 reformas y todos lo saben. En esta segunda etapa de su trienio o segunda etapa de su sexenio, su último trienio, ha dicho que él tiene prioridad por 3 leyes, que ya las platicamos las 3. Claro. La ley eléctrica, bueno, nos falta una, la ley eléctrica, o reforma al sistema eléctrico nacional, la reforma política electoral y la reforma a la Guardia Nacional. Las tres, David, son reformas difíciles. Constitucionales. Yo coincido plenamente en que el momento más polémico en la historia de la transición a la democracia mexicana fue precisamente 2006, cuando ocurrió un fraude electoral, pero yo estoy convencido de que ocurrió fuera del entonces IFE, que en el IFE se contaron correctamente los votos, pero que la situación política, la manipulación, la compra, la coacción, la movilización política de actores influyeron definitivamente en el resultado. Por tanto, sí coincido en que fue un fraude invisible, o como hayas fraseado el título de tu libro, que me parece precisamente que, digamos, identifica el meollo de esa crisis política. Sin embargo, creo que en la elección pasada y en todas las demás, el IFE ha demostrado efectivamente que ha hecho las cosas aceptablemente bien. Ahora bien, Ricardo, senador, me gustaría pasar al tema que ha estado, que te ha tenido en boga de todos los mexicanos, que tiene que ver con la sucesión presidencial adelantada de cara a la elección presidencial del 2024. Evidentemente, Ricardo Monreal ha dicho que quiere estar en la boleta, que va a estar en la boleta con o sin Morena. Déjame abrir con esa pregunta dura y directa, pero me parece que, habiéndola ya expresado en diversas ocasiones, pues tiene un mensaje muy claro de que eres presidenciable, te sientes presidenciable y quieres ser presidente. Sí, mira, nomás déjame concluir la última parte de lo que estamos platicando del INE. Sí. Fue tan inesperado. Para mí, yo estuve en una circunscripción, en la del norte, en la segunda, y yo vi el desempeño de los órganos electorales bien, siendo yo coordinador de una circunscripción. Incluso me decían en el tribunal y en el órgano electoral que esperaban más recursos. El tribunal se quedó con contrataciones de abogados Sí, porque los recursos de impugnación no llegaron, comenzando con la presidencial, donde esa misma noche el candidato del PRI y más tarde el candidato del PAN reconocen que la tendencia de votos en favor del presidente López Obrador era irreversible, que había ganado la elección. Para mí fue una fiesta cívica el que por vez primera los aspirantes
a presidentes de la República reconocieran la mayoría de votos de un adversario político a los que muchos pensaban no los dejaría. Tú recordarás el Claro. amor popular, decir, sí va a ganar López Obrador, Pero pero no lo van a no dejar. lo van a dejar llegar. Ese Por era supuesto. un clamor popular, tú lo recordarás, ¿no? Porque estaban en lo del 2006. En el 2012 fue otra cosa, eso es lo que yo creo, y en el 2018 fue contundente. Ahora bien, vamos a la pregunta, esta última, bueno, la más reciente. Mira, yo he dicho, David, y aquí lo recalco, que he decidido participar desde que el presidente de la República inusitadamente, y digo inusitadamente porque no existe en la tradición política, por no decirle ortodoxia política, los presidentes siempre intentaban llegar hasta el quinto año y que Aguantando, aguantando. nadie se moviera, porque el que se moviera lo consideraban traición y podía incluso ocurrir en contra de ellos cuando esto se presentaba, en contra de los que aspiraban. Ahora el presidente actuó de manera heterodoxa y el presidente hace 8 o 9 meses dijo, hay estas corcholatas. Es decir, yo no me voy a reelegir y tan no me voy a reelegir que para mí mis sucesores son fulana, fulano, fulano y fulano. Desde entonces, aunque yo no soy referido en las primeras declaraciones, yo dije voy a participar porque toda mi vida me he estado preparando para esta etapa, para esta contienda, para esta jornada política. Y he dicho, David, que voy a participar con Morena. ¿Por qué? Porque soy fundador de Morena, soy militante de Morena y ayudé a construir este movimiento desde hace ya casi 25 años. Cuando renuncié al PRI fue en 1997, es decir, ya hace casi van a ser los 25 años. Fui gobernador en el 98 y desde entonces he sido parte de este movimiento. Incluso el presidente de la República la semana pasada acaba de reconocer, o ya lo había hecho antes, pero lo reiteró, de que era precursor del movimiento junto con otros mexicanos que se nos han adelantado. Entonces, lo que te quiero decir con mucha claridad es que voy a participar, que me voy a inscribir una vez que se lance la convocatoria, que estoy preparado, lúcidamente preparado, mentalmente claro y integralmente mi salud. Es decir, la acumulación de los años, mi experiencia que a través de ellos he podido acumular, quiero ponerla al servicio de México sin ninguna demagogia, sin ninguna retórica. Es una aspiración normal, Claro. que creo que podemos ganar con limpieza y con justeza. Sí, yo creo que el presidente ha roto reglas no escritas del sistema político mexicano, del presidencialismo mexicano, no solo de adelantar la sucesión, empezar a dejar jugar a los distintos aspirantes, sino en mi opinión y en la de muchos, muchos mexicanos, se ha decantado claramente por una precandidata. Es decir, desde ahora empieza a perfilar con toda claridad a quién le gustaría que fuera su sucesora. Me parece que hay una buena noticia dentro de todo esto que tiene que ver con la clara no intención de reelección, que eso había sido un fantasma que había estado recorriendo el país y que creo que lo ha conjurado con mucha responsabilidad el presidente de la República. Sin embargo, el hecho de que se haya decantado por un aspirante con esa claridad, con esos mensajes, con esa contundencia, con esa serie de símbolos, me parece que al resto de aspirantes, entre ellos tu senador, pues arrancan, digámoslo así, en desventaja.
no son el favorito del presidente y por tanto empieza a haber o puede haber pronto dados cargados, que empieza a haber una cargada hacia quien ha destapado anticipadamente el presidente y eso genera condiciones de inequidad al interior del propio partido. Finalmente hay que recordarle aquí al auditorio que los partidos políticos son entidades de interés público que reciben financiamiento público, que se rigen por normas públicas y que tienen que, digamos, conducirse de forma democrática, equitativa, legal y bajo todos los principios de la función electoral. Y en ese sentido vemos que hay, digamos, desbalances que ya más en un terreno estrictamente político, no hablemos de equidad y financiamiento, solamente en términos políticos, pues te dejan en una situación menos competitiva. Sí, sí, en efecto, yo te diría que incluso yo considero al presidente como un demócrata. Siempre lo he considerado así porque en los 25 años que lo he acompañado, siempre he estado con él, salvo un lapso cuando se eligió a el jefe de gobierno, en este caso que yo participé, en donde yo no creo desde entonces en las encuestas, porque son ejercicios que desde mi punto de vista están desgastados, se ha abusado de ellas y creo que hasta manipulado. No quiero ser grosero en contra de quienes las organizan, dentro o fuera del partido, pero para mí la encuesta solo es un insumo para la toma de la definición política por los partidos. Yo me inclino más, y lo he dicho sin ninguna restricción ni duda, me inclino más por procedimientos más institucionales y más cercanos a la gente, como son las elecciones primarias. Yo simpatizo más porque las he estudiado en distintas partes del mundo, lo mismo en Estados Unidos o en Panamá o hasta en Bolivia. Se llevan a cabo elecciones primarias, hay menos inconformidad, menos fuga, menos confrontación, porque las elecciones primarias, incluso en Estados Unidos y en otros países, son obligatorias para que los partidos políticos las lleven a cabo. Yo he insistido en eso y voy a seguir insistiendo. En efecto, los signos, los símbolos, los gestos de un presidente de la República como es Eliseo López Obrador son muy fuertes, David. Lo mismo en favor que en contra, Claro. porque él poderosamente está colocado en una parte de la historia de México bien posicionado. Y el nivel de popularidad, tú lo sabes, está cercano a los 80 puntos, o más de 70 al menos. Yo no había visto un presidente a su cuarto año de gobierno tan poderoso y me alegra mucho que él tenga tanta aceptación en la ciudadanía. Entonces, un gesto, un símbolo, un abrazo, un apapacho, una expresión, sí es mucho, te deshace. Y yo creo que, yo confío, David, Claro. todavía confío en que en el momento propio pueda generarse condición de equidad, de piso parejo. No soy ingenuo, no quiero caer en eso y tampoco quiero cerrarme los ojos a lo que estoy viendo, pero yo soy un necio democrático, soy un obcecado democrático o un obcecado demócrata que sí cree, porque como he vivido estas etapas, David, cuando iba a ser gobernador, se me echó el aparato encima, encabezado por el presidente de la República, el gobernador del estado, los presidentes de mi tierra, presidentes municipales, y les gané con el apoyo de la gente. Es decir, nunca he tenido el respaldo ni del poder ni de la nomenclatura política, y a eso me atengo, a que soy un hombre de territorio, soy un hombre que no genera conflictos, soy un hombre que tiene claridad en la visión de Estado y en la visión de país, profundizando este proceso de transición política
que el presidente López Obrador inició. Precisamente mencionas un episodio de tu trayectoria política muy interesante, senador, que es cuando precisamente impulsas las primarias al interior del PRI y no se dan, te cierran las puertas y por tanto tienes que romper con el PRI, pasarte al PRD y ganas, pero como un externo, no como un interno. En ese sentido, yo también creo que para no ir más lejos, para no voltear al caso norteamericano que tiene una tradición democrática muy consolidada de 2 siglos, en el caso chileno o colombiano vemos primarias obligatorias interesantísimas donde se van decantando los aspirantes, donde justamente hoy hay elecciones primarias en Colombia, donde los 3 grandes polos, la derecha, el centro y la izquierda, se están, digamos, acomodando. En la derecha ya está un poco más decantado quién va a ser, en la izquierda claramente Petro, pero en el centro sí hay primarias auténticamente competitivas y genuinas. Y vamos a ver quién resulta ganador. Pero además en estos 2 países hay segunda vuelta, algo que este país no tiene y que sería magnífico para poder consolidar esas preferencias electorales en una segunda vuelta. Sin embargo, pues las primarias en las experiencias de Morena han sido pues muy poco efectivas, poco exitosas, han sido incluso complicadas y han llevado a la anulación de procesos internos y demás. ¿Cómo visualizas, cómo podrías tú proponer o propiciar que se den primarias en Morena? Mira, les tienen miedo a las primarias porque a juicio de dirigentes divide mucho al partido. Es decir, las primarias que se hicieron, te recordarás, para la selección de dirigente del partido hace varios años, una elección primaria directa que generó mucha división para elegir al dirigente del PRD. Recuerdo que era Alejandro Encinas y Jesús Ortega. Tuvo que irse a la judicialización y el Tribunal Electoral fue quien decidió. Creo que hay un temor infundado a las elecciones primarias, a consultarle a la gente, porque es cultura política. Hay que entrarle a ese proceso de cultura política. Quizá la primera experiencia tengamos desagradables mensajes u desagradables paisajes, pero finalmente nos vamos a ir acostumbrando a elecciones primarias que para mí es lo más adecuado. Incluso Bolivia, lo que tú dijiste el caso de Colombia, y yo recuerdo que en tu introducción provocaste esta reacción porque dijiste esto de Zacatecas, pedía elecciones primarias, no se la dieron, se fue y ganó Zacatecas. Bueno, yo te diría que sí, yo estoy convencido de las primarias y estoy convencido porque tendremos, repito, desencuentros temporales en un principio, pero nos iremos asentando en este proceso que es de democratización de la vida interna de los partidos. Incluso te quiero decir, hay iniciativas de ley en el Senado de la República que están planteando elecciones primarias como obligación de los partidos políticos, no de Morena, de todos los partidos llevar a cabo elecciones primarias. Claro, que a mí me parece hasta una ironía que en esta reforma electoral que de alguna manera podría debilitar al INE, una elección primaria, un método de selección de candidatos vía elecciones primarias, tendría que estar organizada por la propia autoridad electoral, precisamente para tener un externo, un tercero, para que no sea parte interesada ni juez y parte de los propios órganos internos del partido. Entonces, una reforma electoral que valdría mucho la pena en este país sería esa, en donde uno, se reglamentara y normara muy a fondo la obligatoriedad de las primarias de todos los partidos y segundo, que fueran organizadas por un INE totalmente independiente que pueda arbitrar el juego interno de los partidos que puede ser tan o más competitivo y difícil o complejo que una elección externa que puede estar medio ganada. Es decir, a veces la ventaja de Morena o de otros partidos en ciertas elecciones es tal que la elección que importa es la interna, no tanto la constitucional, porque esa de alguna manera está de antemano ganada. Hoy puede ser el escenario para México, que Morena tiene una ventaja sobre la oposición fragmentada, que hace de las decisiones internas de Morena decisiones de interés político público nacional, no es para los militantes. Lo que ocurre en Morena, dentro de Morena, es un asunto de todos los mexicanos que querríamos exigir
más apertura, más democracia, más transparencia, más competencia. Y en ese sentido, pues creo que es uno de los asuntos más importantes de una posible reforma electoral, ¿no? Has tocado para mí un tema toral. Es parte de la columna vertebral del sistema electoral mexicano. Yo incluso te diría que ahora la lucha frente a los escenarios electorales, la lucha política interna, la interna, es más poderosa que la constitucional, David. Es decir, es más encarnizada, más dura, más pesada una elección interna en Morena que la elección constitucional. Quizás esto sea temporal, pero es por la fuerza de Morena, porque vas con mucha fuerza y ya la constitucional es como testimonial. Sin embargo, yo no me confiaría, porque los electores cambian, no son electores a los que se les garantice que siempre, o ellos que nos garanticen siempre lealtad ciega. No, los electores reaccionan en razón de las circunstancias y de los hechos, de la actuación del gobernante, de la actuación del diputado, del senador, y obviamente tienen comportamientos distintos de una elección a otra. Es decir, la sociedad mexicana ya está muy madura. Has tocado el tema clave para mí. Por ejemplo, yo veía y veo que las 6 elecciones de gobernadores pueden ser ganadas por Morena, pero ya iniciamos un proceso de encuesta y no todos salieron contentos. Ese es un tema que puede generar que haya división y pongan en riesgo el triunfo en alguno de los 6 estados. Si hay división, lo mismo ocurrirá en la nacional. Si no hay reglas claras, David, si no hay un piso parejo, si hay un previo favoritismo en favor de alguien, pues va a ser difícil que alguien quiera competir, dado que, verás tú como lo dijiste, ya los dados demasiado cargados. Entonces dirás tú, pues, ya no tiene sentido. Está todo el aparato en favor. ¿Qué sentido tendría? Al menos que tú quieras simplemente convalidar lo que está visto. Claro. Ese es un tema que cada uno tendrá que asumir. Pero yo te diría que en lo personal, yo no tengo razón de irme de Morena. No quiero irme de Morena. Yo fundé Morena. Ahora hay unos nuevos militantes que lo respeto, pero a veces que son muy de posiciones extremas. Y yo les digo, ¿y tú dónde estabas hace 25 años? Porque yo ya estaba aquí. Tú llegaste hace 2 años y llegaste ya de legislador. Y nosotros tenemos 25 años, los que tenemos 25 años luchando. Es decir, y a pesar de eso, actúo con madurez, con moderación, porque creo que la sociedad mexicana está en un punto en el que quiere acuerdos, en el que quiere transitar hacia mejores estadios de desarrollo político y social y no caminar en permanente desencuentro. Me parece que la utilización de los métodos alternativos para la selección de candidatos, como son las encuestas, en principio de manera teórica son interesantes, porque finalmente si se condujeran, realizaran, levantaran correctamente esas encuestas, pues tendrías el pulso de la opinión pública, de los militantes, del electorado, incluso abriendo, porque como decía yo, en casos chilenos o en el caso chileno o colombiano, las primarias son abiertas incluso en algunos casos para no militantes, es decir, porque son cuestiones de interés público, no de interés del partido político en particular. ¿Sí? Sin embargo, pues la manera en que se han conducido muchas de las encuestas ha sido polémico, han sacado 3, se contradicen, van por otra, las niegan, las repiten, etcétera, pero al final del día, una primaria como tal es insustituible en términos del espíritu, el ímpetu democráticos, es decir, que la gente tenga que acudir a votar es muy distinto en esencia
que lo que pueda arrojar una encuesta que es una pregunta en domicilio, por más metodológicamente que se haga muy bien. Ahora bien, senador, ¿qué pasa en el escenario en que ni por encuestas y menos por primarias, que es difícil pensar que puedan aceptarse hoy por hoy en Morena, no hay condiciones para que puedas la candidatura a tu partido a presidente de la República? ¿Ni en ese sentido saldrías de Morena? No, mira, no puedo adelantar nada Es porque decir, mi ánimo es estar en Morena. No quiero pensar en nada. Estoy luchando todo mi espíritu, toda mi energía, todo mi entusiasmo es estar en Morena, luchar en Morena. Es al único partido al que yo he contribuido en su fundación. Estuve en el PRI, yo no lo fundé, sino que era un militante de muchos años. Y luego estuve en el PRD, tampoco lo fundé. Llegué cuando ya era una estructura sólida, que me invitó el presidente López Obrador a participar en el gobierno del estado. Luego ya participé como coordinador de los senadores del PT y por último fui coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Pero en los 4 partidos que les tengo respeto a sus militantes y a sus dirigentes, no fundé, no fui fundador. Ahora me siento más comprometido porque este movimiento social lo iniciamos hace 25 años, yo al lado de Andrés Manuel López Obrador, y en el 2014 lo fundamos. Yo fui a 4 asambleas estatales a tener ese registro y luego fuimos el primer grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en el 2014. Entonces, una vez que nos dieron el registro, como que tengo más cariño y me duele más separarme. Por eso estamos a tiempo de que no generemos ningún tipo de reacciones encontradas y garanticemos el triunfo y la ratificación de la gente en el 2024. Pero falta, David, falta y hay que seguir platicando. muy bien, senador, pues interesantísima conversación. Como te vuelvo a repetir, eres más que bienvenido en Jalisco. Ojalá te des una vuelta pronto en Guadalajara. Falta mucho esta batalla que estás dando, senador Ricardo. No es solamente por tu causa y tu partido. Creo que exigir primarias, exigir piso parejo, exigir condiciones equitativas para la contienda interna en los partidos políticos es una causa democrática de millones de mexicanos. Es decir, va mucho más allá de este caso en particular. Así que, pues muchas gracias por esta conversación. Yo soy David Gómez Álvarez, director ejecutivo del Think Tank Transversal, y te agradezco muchísimo, senador Ricardo, como siempre, por tu generosidad, tu transparencia y tu contundencia para expresar tus ideas. Saludos, David. Creo que voy a ir el Día de la Mujer, que es marzo. Voy a ir a una conferencia. Si puedo ir, te saludo con mucho gusto. Voy a Guadalajara, que además tú sabes que en Guadalajara vive mi hijo. Tu hijo, pues ahí lo saludé el día que presenté tu libro, ahí los tuve la oportunidad, así que date por invitado a una cena con actores políticos, académicos, intelectuales, empresariales de Jalisco. Sería interesantísimo poder tener una charla contigo. Claro, pero además tengo ya 4 nietas jaliscienses, así de que me siento muy contento. No, pues obligada visita entonces, Ricardo. Saludos, David. Abrazo.